En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer para sembrar esos arándanos que conseguimos en el mercado, que muchas veces pueden estar frescos, y si no los llegas a conseguir frescos, también podemos usar los arándanos congelados, que nos estuvo trayendo muy buenos resultados. No solamente vamos a ver el sustrato, la forma de regarlo y los contenedores para que germinen bien hasta que hagamos el primer trasplante, sino que también te voy a mostrar cómo hacer para cultivarlos cuando ya tenemos la planta bien desarrollada, porque uno de los factores más importantes, y te voy a compartir todos los secretos, especialmente de este que tengo acá, que fue el que hice a partir de semilla, y mira la ramificación que tiene, que es muy importante que estén bien ramificados, porque a mayor número de ramas no solamente nos va a ayudar para tener una mayor producción de frutas, sino que el día de mañana, cuando hagamos las podas de este tipo de ramas, las podemos usar para hacer esquejes y así aumentar mucho más la cantidad de plantas de arándanos que tenemos en casa. El punto más importante para el cultivo de los arándanos va a ser el tipo de sustrato que usemos cuando ya tenemos las plantas bien desarrolladas. Todo esto y mucho más, hoy te lo voy a compartir acá en Miradas Biológicas. Y para sacar las semillas vamos a comprarnos los arándanos frescos que suelen venir en el mercado. En algunos lugares los venden sueltos, en otros suelen venir en pequeñas bandejitas, están recién cosechados. Si no los llegas a conseguir en estado fresco, no te preocupes, porque los arándanos congelados, las semillas también tienen muy buen poder germinativo. Una de las cosas que estuve notando cuando sembramos los distintos tipos de arándanos es que cuando vienen congelados, por lo general hay arándanos que son mucho más grandes en tamaño que cuando los conseguimos frescos. Y el primer paso que vamos a hacer es una buena selección de la fruta. Vamos a tratar de buscar ese arándano que sea el que tiene un color más oscuro, que tenga un buen tamaño, porque a más grande sea el arándano, por adentro vamos a tener semillas mucho mejor desarrolladas, que tengan más reservas, y esto nos va a llevar a que tengan mejor poder germinativo. Y para sembrarlos usé dos métodos. Por un lado el de Miradas Biológicas, que ya te lo voy a explicar, en donde sacamos totalmente toda la semilla y la liberamos de toda la pulpa y los jugos que pueda tener el arándano. Y por otro lado también estuvimos probando la siembra de las rodajas, en donde cortamos el arándano a la mitad y lo sembramos directamente. Pero el problema que tiene este método es que como nos queda toda la pulpa y los jugos del arándano, esto suele traer mucho crecimiento de hongos, que hasta que se produce la descomposición total para dejarnos las semillas libres, pasa mucho tiempo y es muy normal que nos terminen germinando mucha menor cantidad de semillas. Si bien estas semillas van a ser mucho más resistentes al ataque de hongos porque tuvieron que pasar todo este proceso, pero el número de plantas que vamos a sacar es mucho menor. Entonces te voy a recomendar el método de Miradas Biológicas. Y lo que hago es, si tenemos arándanos congelados, el primer paso va a ser dejarlos en agua tibia hasta que queden bien blanditos, y ya sea para los arándanos frescos como para estos otros, los vamos a cortar a la mitad, los ponemos en un recipiente bastante alto y le vamos a poner agua más o menos hasta la mitad. Con una licuadora, estas de mano, lo que hago y lo que te recomiendo hacer, pulsos cortos, o sea, apretamos y soltamos, volvemos a apretar y volvemos a soltar, porque de esta forma lo que va a estar haciendo la hélice es triturando toda la pulpa y la cáscara del arándano, pero le va a dar tiempo a que las semillas se nos vayan bien hasta el fondo, y así vamos a lograr tenerlas separadas de toda pulpa y jugos de arándano. No te preocupes, que si no tenés esta licuadora de mano, podés usar las licuadoras, las que tienen vaso, pero el único punto importante que vamos a tener en cuenta es que al momento en el que hagamos el pulso para romper todo el arándano, vamos a esperar un poquito más de tiempo para que las semillas se vayan bien al fondo, por abajo de la hélice, y queden protegidas, porque las hélices de este tipo de licuadoras tienen mucho mayor potencia y las pueden terminar rompiendo. Y acá te recomiendo que le hagas un par de lavados. La primera parte va a ser para eliminar todo el agua con el jugo de arándano, pero después te recomiendo hacer 1 o 2 lavados más para que con el agua se remueva todas las semillas y cualquier resto que pueda llegar a quedar de pulpa, y así las vamos a eliminar y nos vamos a quedar en el fondo con todas las semillas bien limpias, y de esta forma las semillas van a germinar mucho mejor, porque no va a existir ese ataque de hongos como lo podemos tener, por ejemplo, cuando sembramos las rodajas. Y para secarlas las podemos poner arriba de una servilleta que absorba esa primera agua que tienen todas las semillas, y después con un cuchillo te voy a recomendar que las saques, porque si no se van a terminar pegando y va a ser más difícil después hacer la siembra. Una vez que ya quedaron secas, las podemos guardar por un tiempo de aproximadamente un mes. No te voy a recomendar que lo dejes mucho más tiempo,
porque son semillas pequeñas y lo más importante es aprovechar el poder germinativo en ese momento en el que las cosechamos. Una vez que ya tenemos estas semillas, vamos a ver 3 puntos súper importantes para todo este proceso cuando vayamos a hacer la siembra hasta que tengamos las plantas listas para hacer el primer trasplante a una maceta individual. El recipiente en el que vayamos a hacer la siembra, tengamos en cuenta que no lo vamos a perforar por abajo, tiene que quedar exactamente como está, y si es de plástico mucho mejor. Podés usar algún frasco de vidrio ancho también, porque hasta que tengamos las plantas listas va a quedar siempre totalmente cerrado. Y esto es importante porque lo que queremos nosotros es mantener una humedad casi al 100% durante toda esta primera etapa de germinación, porque la siembra va a ser bien superficial. Y el segundo factor es que lo podamos tapar bien al envase. No te preocupes porque las plantas respiran, por más que lo tengamos todo tapado, van a generar los dos gases, dióxido de carbono y oxígeno, así que van a vivir bien sin ningún problema acá adentro. Y después vamos a ver, para esta primera etapa, en donde empiezan a germinar y se desarrollan, en donde todavía tienen la energía de los cotiledones, que los va a ayudar a que esa planta se despierte. Si bien los arándanos son plantas que crecen en sustratos más bien ácidos, si en casa llegás a cultivar, por ejemplo, azaleas, plantas que vivan en suelos ácidos, podés usar tranquilamente ese sustrato y no va a haber ningún problema. Por otro lado, una siembra que la hagamos, por ejemplo, directamente en compost, así como el que haces en tu compostera o lombricompuesto, esto también me estuvo trayendo muy buenos resultados en la primera etapa de crecimiento. Así que acá las recomendaciones que te voy a dar es tierra negra, compost que tengas en casa. Si por ejemplo llegás a tener la posibilidad de conseguir la pinocha, la hoja de los pinos, que esta sí la vamos a usar más adelante cuando ya tengan un tamaño más desarrollado, lo que te recomiendo para hacer es procesarla para que nos quede bien fina, porque como van a ser semillas muy pequeñitas, si las llegamos a dejar de esta forma entera, puede ser que alguna semilla quede por abajo y no pueda salir bien. En este caso voy a usar compost directamente. Y vamos a tratar en el recipiente de poner 1 a 2 dedos nomás, porque con esto nos va a alcanzar más que bien hasta que tengamos que hacer el primer trasplante. Lo podemos emparejar un poquito más con la cuchara para que las semillas queden todas puestas más o menos a la misma altura. Y vamos a tratar de regar para que se moje solamente la mitad de arriba sin llegar hasta abajo de todo, porque así nos vamos a asegurar tener la humedad justa y que no nos pasemos de agua. Y así como está, ya lo tengo listo para hacer toda la siembra. Podemos usar las semillas, esas que nos quedan en el fondo una vez que terminamos de hacer este procesado para romper la pulpa de los arándanos. Directamente con el dedo las apretás así y las vas apoyando arriba de todo el sustrato. Y si las llegaste a secar a las semillas, las vamos a sembrar bien superficiales, sin taparlas, porque de esa forma, cuando empiecen a germinar, esa luz va a potenciar mucho más los cotiledones que van a empezar a fotosintetizar, y eso va a hacer que toda esta primera etapa se acelere mucho más y las plantas se desarrollen más rápido. Y una vez empiezan a germinar, que ya tenemos aproximadamente unas 2 o 3 hojas verdaderas, a los almácigos los vamos a empezar a abrir, que nos queden apenas un poquito así por alguno de los costados, para que de esta forma empiece a reducirse la humedad que tenemos por adentro, porque todas estas pequeñas hojitas son hojas que estaban acostumbradas a un ambiente muy húmedo, y lo que vamos a querer ahora es que todas estas hojas se acostumbren a estar en un ambiente normal, en un ambiente en donde la humedad que tenemos es mucho más baja que las que estaban acá adentro, pero esto lo vamos a lograr sin problema dejándolo un poquitito abierto como para que baje esta humedad. Ahora te voy a mostrar cómo hacer el primer trasplante desde estas que son bien pequeñitas, y vamos a trasplantar esta otra, pero acá lo más importante que quiero que veamos son los distintos tipos de sustrato, que los tengo directamente allá en la huerta, para que veas cuál es el que tenés, cómo podés hacer para mezclarlo y no gastar mucho, para que puedas cultivar tus arándanos directamente en maceta. Y como sustratos tenemos varios, desde la turba, que por lo general se está dejando de usar, pero una de las grandes ventajas que tenía era que no solamente nos mantiene buen nivel de humedad, sino que también nos ayuda a bajar el pH, porque los arándanos son plantas que necesitan pHs de alrededor 5,5, un pH ácido, y la turba ayuda a bajarlo bastante. Se usa mucho la fibra de coco,
es muy usada, por ejemplo, para cuando se hace el cultivo de arándanos, porque las raíces pueden crecer bien, se desarrollan bien, pero toda la parte nutritiva se la da por medio del agua, del riego principalmente. Así que tanto uno como el otro nos ayuda bastante bien a poder mantener un sustrato que sea bien esponjoso. Un reemplazo que en mi zona y hace que sea mucho más económico es usar la hoja del pino, las acículas que le suelen llamar, porque esto no solamente nos va a mantener un sustrato bien aireado, sino que hace que quede bien suelto también y a su vez nos ayuda a bajar el pH. Y por otro lado, restos de corteza, que lo ideal acá es que sean bien finitos para que no estén generando mucho espacio, porque si por ejemplo ponemos corteza muy gruesa, esto nos puede generar espacios de aire adentro del sustrato y puede provocar que las raíces se nos terminen muriendo. Tanto la fibra de coco como la turba, las hojas de pino o los chips de madera nos van a ayudar a que se mantenga un sustrato mucho más aireado, un sustrato que mantenga el pH bastante ácido, y aproximadamente de estos componentes vamos a usar un 80% cuando preparemos la mezcla. Y el 20% restante en casa uso un compost, podemos usar lombricompuesto, porque esto nos va a ayudar a que tengamos buena cantidad de nutrientes durante toda la primera etapa después de hacer el trasplante. Y por otro lado, cuando hagamos ahora el primer trasplante, acá tengo estas mismas hojas de pino que las trituré, porque como vamos a tener raíces muy pequeñitas, si se lo ponemos así, las raíces se van a terminar deshidratando. Y vamos a hacer el primer trasplante con una altura de unos 5 o 6 centímetros, ya las podemos trasplantar para acelerar todo este crecimiento. La mezcla que voy a armar para este primer trasplante es aproximadamente un 20% de un compost o lombricompuesto, y después le voy a poner un 80%. Esto que tengo acá son las hojas del pino bien trituradas. A esto lo podés reemplazar por fibra de coco, y también si cultivás plantas como pueden ser las azaleas, directamente sustrato para azaleas, sustrato para helechos, esos te van a venir súper bien. Una maceta que esté bien perforada y lo vamos a llenar casi hasta arriba de todo, dejando aproximadamente un dedo, 1 centímetro, para que podamos hacer un buen riego cuando haga mucho calor. Y antes de trasplantarla, le hacemos un buen riego a esto, porque así vamos a ayudar a que cuando ni bien las pasemos de este almácigo, ya se encuentren con el agua y que no sufra deshidratación todas las pequeñas raíces. Fíjate cómo cae el agua. Y como estamos hablando de plantas muy pequeñitas, ahora porque estamos prácticamente mediados finales de invierno para hacer este trasplante, pero si te toca hacer un trasplante cuando hace más calor, lo que te voy a recomendar es que en un platito pongas una servilleta de papel o un pedacito de papel y lo vamos a humedecer bien, para que de esta forma, cuando empecemos a sacar los plantines, y voy a tratar de venirme con los más grandes, ¿ves que son raíces muy pequeñitas? Esto, si lo dejamos mucho tiempo así, se termina deshidratando. Entonces los vamos a dejar directamente así en agua para que nos dé tiempo a sacar un par más de plantas y trasplantarlas directamente todas juntas. Ya tienen aproximadamente los cotiledones que están por abajo, las hojitas verdaderas, y después tiene 1, 2 y 3. A esto ya le falta nutrientes, están muy amarillas las hojas. Ahora toda esta nutrición se la vamos a dar con este primer trasplante. Y como son 3, las vamos a poner directamente todas en la misma maceta. Así le damos tiempo a que crezcan y después, cuando estén un poquito más grandes, hacemos el trasplante final. Acá vamos a tratar, fíjate que se ven los cotiledones, de enterrarlas justo casi hasta por donde salen los cotiledones. Porque estas plantas tienen como una corona muy parecida a la que larga a la que tiene las frutillas o fresas, que ahora te las voy a mostrar, y a partir de esa corona que viene por ahí abajo salen después un montón más de ramas. 2 plantas más, de nuevo casi hasta por donde salen los cotiledones. Otro riego para que las raíces entren bien en contacto con el sustrato y esta agua. No te preocupes si quedan muy dobladas, porque ahora te voy a mostrar cuál es la técnica para ayudar a que se ramifiquen desde un inicio. Y estas plantas, como estaban acostumbradas a tener un extra más de humedad, si bien lo dejábamos apenas abierto, siempre había un extra más de humedad, te voy a recomendar que las tapes en forma de mini invernadero, para que de esta forma se conserve un extra más la humedad, y ya a partir de la primera semana, segunda semana, las vamos a empezar a dejar destapadas para que ya crezcan normalmente. Y a esto, así como está, lo vamos a dejar siempre en un lugar bien iluminado, pero que nunca reciba el rayo del sol,
hasta que por lo menos tengamos unas plantas de unos 10 centímetros. Un día después, a la mañana siguiente, se condensa toda la humedad y esto va a estar bueno para que estas plantas empiecen a adaptarse a todo este nuevo ambiente. Y lo que vamos a tratar de hacer es dejar este mini invernadero que, si querés, puede darle el sol de la mañana en esta época de invierno, en donde no es un sol muy fuerte, pero si lo hacemos en épocas de verano, esto nunca al rayo del sol, porque las plantitas se pueden terminar muriendo. En ese caso, las vamos a dejar a una media sombra para que queden protegidas. Y aproximadamente para la semana y media, ya le podemos sacar el envase para dejarlas así y que sigan creciendo. Y el próximo trasplante se lo haríamos cuando los plantines alcanzaron aproximadamente unos 10 centímetros para dejarlos en una nueva maceta. Y esta técnica que uso para inducir la ramificación la empiezo a hacer cuando las plantas tienen aproximadamente un tallo de unos 10 centímetros y lo que voy a buscar es de inclinárselo. Podemos usar algún alambre en forma de U para bajarlas a las plantas, siempre tratando que no toquen el sustrato. De esta forma, como bajamos la punta de la planta, el ápice, va a inducir automáticamente a que desde la base las yemas que están dormidas se empiecen a despertar y con el pasar del tiempo vamos a ir aumentando mucho más toda esta ramificación. Durante todos estos años de cultivo de este arándano que hice a partir de semilla, siempre las ramas que eran más gruesas le hice esta técnica de volver a bajárselas al año siguiente y al año siguiente para que de esa forma la corona se engrose mucho más y tenga mayor cantidad de ramas. Así es que después de aproximadamente casi 3 años y medio de bajar las ramas más gruesas con los alambres, mira la cantidad de todas las ramas nuevas que fue sacando desde el tronco basal, que vendría a ser la corona, y esto nos va a ayudar a que aumentemos mucho más toda la producción. Y por acá tengo un arándano que ya tiene un par más de años, y la mezcla que uso siempre para los arándanos cuando ya tienen un buen tamaño y los que están en macetas más grandes, uso un 80% de esta hoja de pino. Esto lo podés reemplazar por turba, lo podés reemplazar por fibra de coco, hasta por resaca. Tiene que ser un material que me ayude a que el sustrato esté bien flojo, también que nos baje un poquito más el pH, aproximadamente a un 5, 5,5. Se va a ir descomponiendo y va a ser toda nutrición para nuestras plantas de arándano. Y un 20% voy a usar de este compost, que lo podés reemplazar por lombricompuesto o una tierra negra, que es la parte que va a ayudar a que se alimente en la primera etapa. Voy a usar 8 partes. Si nos quedan pedacitos de tronco también se lo vamos a dejar. Y la última se la voy a hacer con cortezas que estén bien, fíjate, bien pequeñitas. Las más grandes se las voy a sacar, porque esto va a ayudar también a que tengamos un extra de materia orgánica. 2 partes de este compost. Y la última. Es importante que todo esto quede bien mezclado. ¿Y ves cómo se forma todo un sustrato bien suelto? Esto es lo que tenemos que lograr para los arándanos. Siempre trata de mantener ese 80% de esta materia orgánica, como pueden ser las hojas de pino, la fibra de coco, y el 20% que va a ser un compost o lombricompuesto. Si tenés tronquitos, le podés poner también a esto. Con el tiempo se van a terminar descomponiendo. Voy a usar estas macetas de plástico. Importante, buena perforación, que fíjate que en este caso se las hacen a los costados y abajo también, pero estas son las más importantes, porque esto nos va a permitir tener un buen intercambio gaseoso para que las raíces que lleguen hasta acá abajo estén bien aireadas, porque acordate siempre que el arándano necesita tener buen nivel de oxígeno en todo el sustrato, pero principalmente en los 2/3 superiores. Y en el fondo voy a usar estos chips de madera que son un poquito más grandes para tapar todas las perforaciones y hacerle una buena capa. Ten en cuenta que toda esta técnica que te estoy mostrando para cultivar arándanos, esto nos va a servir para los arándanos que hacemos a partir de semilla, para los que podemos comprar cuando te venden los plantines, y así vamos a tener todo bien tapado. Esto es más que nada para que el sustrato, cuando lo pongamos ahora, no se nos vaya por las perforaciones, y a su vez esto nos va a dar un buen drenaje
y va a permitir por los costados que se airee mejor. Los troncos estos te recomendaría que los dejes por los costados. Y hasta la mitad vamos a ponerle más o menos. Por acá. Cuando hagan siempre trasplantes, traten que si la planta la tienen en buenas condiciones, aparte de sacarle los yuyos, traten siempre de quedarse con parte del sustrato. ¿Ves? Mira, siempre tiene alguna que otra rama. Las raíces también se van agarrando a los tronquitos que le quedan en el fondo. Y fíjate, estas son las raíces, tienen un color medio rojizo. Crecen así, son como en cabellera, van creciendo, se desarrollan más que nada en toda la primera capa superior donde estamos cultivando el arándano. Y por acá vamos a ver que también suelen tener raíces que ayudan a fijar a la planta un poquito más gruesas son estas. Y toda esta tierra donde estaba cultivada, siempre te voy a recomendar que la guardes o que la mezcles con el sustrato que estamos preparando ahora, porque los arándanos suelen asociarse con micorrizas y esto hace que las plantas aceleren mucho más su crecimiento. Como en el caso de las frutillas, es importante respetar esta parte que es la corona, que la vamos a tratar de dejar bien a nivel superficial, porque por acá no solamente van a salir nuevos brotes, sino que también vamos a ver la salida de un montón de raíces. Antes te voy a recomendar hacerle un riego a todo esto para que las raíces se encuentren enseguida con un sustrato húmedo. Y ahora sí, hasta por acá la vamos a dejar bajo tierra, bajo esta mezcla que preparamos. Como en el verano muchas veces vamos a necesitar un riego bastante abundante, más que nada en esos días que hace mucho calor, siempre te recomiendo que a las macetas no las llenes del sustrato hasta arriba de todo, para poder hacer un solo riego que se distribuya mucho mejor en toda la superficie de la maceta y así podamos mantener todas las raíces húmedas que va a tener bajo tierra y principalmente por todo este sector. La voy a dejar de esta forma, ahí tenemos la corona bien a nivel superficial y ahora es importante hacerle un buen riego y mira lo que pasa con el agua. Se va rapidísimo y la tenemos toda por ahí abajo. Esto lo podríamos juntar para volver a regar otra planta y aprovechar los nutrientes que se pueden ir. Pero esto es lo que tenemos que lograr, un sustrato en donde el agua se vaya bien rápido. Esta de acá es la planta que te contaba que hice de semilla. Fíjate que ahí tenemos la corona y salen todas las nuevas raíces y con las coronas mucho más desarrolladas, esto nos va a asegurar que tengamos mucha mayor cantidad de ramas, más flores y mayor producción de frutas. Y estas que tengo acá son dos plantas pero muy viejitas están ya. Mirá el tamaño de la corona. La planta es como que va, en esta se ve mejor, se va desarrollando desde abajo, engrosa el tallo y es importante cuando ya tienen muchos años de empezar a rejuvenecerlas, porque si no la planta de arándano se hace como una leña y esto no termina dando fruta. Acá empecé todo este proceso que después más adelante, si te interesa, puedo hacer un video cortito, pero lo principal es tratar que desde esta misma corona estimular toda la producción de nuevas ramas que son las que van a rejuvenecer a toda la planta. En esta la tengo un poquito más avanzada al rejuvenecimiento. Esto es lo importante, que la rama salga bien desde abajo y no que esté ramificada, por ejemplo, desde acá arriba, porque esto no nos traería un buen rejuvenecimiento. Y este rejuvenecimiento lo que hace es después que en cada rama nueva que esté saliendo tengamos toda la producción de flores y de frutas. Estas plantas ahora durante el invierno no las riego prácticamente casi nada, solamente busco un poquito por el sustrato y si está húmedo lo dejo. Agua de lluvia, el rocío de la mañana, todo eso mantiene bien húmedo. Y en el verano sí, trato de hacerle un buen riego porque se evapora muy rápido el agua. Hay que tratar que en toda la primera parte de la maceta, que es donde tenemos todas las raíces principales, siempre tenga un buen nivel de humedad y es por eso que decidí con el pasar de los años cultivarlas directamente en macetas de plástico para que el sustrato se mantenga mucho más húmedo y se conserve la humedad durante todo el verano. Y después de haber hecho este primer trasplante para adaptar estas plantas pequeñitas sacadas de los almácigos y con esta otra trasplantada directamente en una nueva maceta, vamos a hacer que en los dos casos aceleremos mucho más todo este crecimiento. Esta planta, que fue la que hice prácticamente allá por diciembre del 2020, empezó a dar las primeras flores el año pasado. Ahora está con algunos mucho más pequeñitos y hasta otros
que ya se le cayeron los pimpollos, tengan en cuenta que durante los 3 primeros años, si la planta empezó a dar flores, no esperen una alta producción como nos está pasando acá. Recién va a pasar a dar buena cantidad de arándanos a partir del 4.º año. Es un proceso en el que tenemos que acompañar a la planta con buena nutrición para que todas estas flores terminen en frutas de buen tamaño. Como características importantes, en cuanto al agua del riego, vamos a tratar que sea un agua que no tenga exceso de sarro, que no tenga mucho carbonatos, porque eso va a hacer que el pH no se aumente, y nosotros lo que tenemos que tratar de lograr para los arándanos es un sustrato para que estas raíces se mantengan en un pH del 5, 5,5, para que de esa forma puedan absorber todos los minerales, los nutrientes y que las plantas se desarrollen bien. Como fertilización extra que le podemos poner a estas plantas, podemos usar por ejemplo un triple 15, en donde el nitrógeno aumenta todo el desarrollo vegetativo para que tengamos mayor cantidad de hojas, más fotosíntesis, más energía a la planta, y con esto aumentamos mucho más la producción. Por otro lado, vamos a identificar que cuando veamos las hojas, más que nada las grandes, empiezan a estar como muy amarillentas, esa es una señal que nos indica a nosotros que a las plantas les hace falta un aporte de nitrógeno, y si no se lo hacemos rápido, esto puede provocar una clorosis total en toda la planta, debilitamiento general, y hace que la planta se retrase mucho más. El fósforo va a ayudar a que tenga mejor desarrollo de lo que serían los meristemas de crecimiento, que son las zonas de la planta donde nos va a dar más raíces, más brotes. Entonces un buen aporte también del fósforo va a hacer que tengamos más desarrollo de raíces, y siempre teniendo en cuenta que las raíces de estas plantas tienen que estar bien aireadas y nunca que tengamos encharcamiento a nivel de la maceta porque no está bien perforada o porque usamos un sustrato que retiene mucha cantidad de agua. Y el potasio nos va a ayudar para tener una mejor fructificación, arándanos que sean más grandes, que tengan una consistencia más firme. También ayuda mucho al estrés en el verano, el estrés de calor, cuando vienen esas sequías o esa deshidratación a nivel del ambiente. El potasio es uno de los nutrientes importantes que tiene que tener la planta para ayudar a que supere y que se recupere mejor, junto con el nitrógeno cuando tenga buen aporte, a que se recupere mejor de cualquier estrés que pueda llegar a tener por deshidratación y por calor. Y todos estos minerales en general van a ayudar a que tengamos una planta mucho más fuerte, una planta sana, mayor cantidad de hojas, buen desarrollo de raíces, y cuando tenemos las plantas que están bien sanas, esto va a hacer que tengan mejor resistencia contra las plagas, que te cuento que principalmente la que solemos tener acá en casa son las hormigas negras, que le encantan la hoja del arándano, y lo que les suelo hacer son barreras con especias que tengamos en la cocina, como puede ser un ají picante, un clavo de olor, el romero o el jengibre molido, para ponérselo todo alrededor. Que te voy a dejar también acá abajo en la descripción un video que hice hace mucho tiempo atrás, en donde hay 3 fórmulas para hacer. Una que es para proteger a las plantas cuando ni bien tienen el ataque de las hormigas, para aplicárselo en el momento. Otra que es líquido, para rociarlo o tirarlo alrededor de la planta. Y después estas barreras sólidas, que las hice con un aserrín con viruta de madera, para pasar todos los principios activos de estas especias que te comentaba recién al aserrín o a la viruta, y con eso lo ponemos alrededor de toda la maceta, y así vamos a lograr que las hormigas no lleguen. Ya sea que lo hagamos desde semilla, o que compremos alguna planta o nos regalen, o hagamos gajos, lo más importante de todo en estas plantas es que el sustrato tiene que drenar bien, tiene que ser un sustrato con mucha materia orgánica, un sustrato que esté suelto, que tenga buena aireación, porque necesitamos alto nivel de oxígeno por adentro para que las raíces no se mueran, y a su vez vamos a necesitar en la época de mucho calor que siempre toda la parte de arriba de la maceta esté constantemente húmeda, no encharcada, tiene que estar húmeda para que esas raíces no se mueran, porque en la época de verano, cuando hace mucho calor, es normal que tengamos mucha evaporación de agua a nivel de la superficie del sustrato. Entonces vamos a tener que regar un poquito más, y más que nada en esos días que hace mucho calor. Por otro lado, son plantas que van a resistir las bajas temperaturas, resisten muy bajo, llegando a -15, -10 grados. Estas plantas se caracterizan por lo general, se clasifican mejor dicho, dependiendo de las horas de frío que necesitan,
desde plantas que van a necesitar un mínimo de 400 horas, 800 horas, 2000 horas. Eso lo que determina es la floración que vamos a tener. ¿Con esto a qué me refiero? Que las plantas estas de arándano necesitan un invierno frío, porque ese frío, acumular horas de frío, hace que todas estas plantas florezcan y den frutas prácticamente ahora para finales de invierno, principio de primavera. Así que no se preocupen por el tema frío, son plantas que lo resisten totalmente, y en esta época de invierno al riego se lo vamos a reducir de forma tal que cuando toquemos el sustrato y si todavía lo sentimos húmedo, no vamos a regar más, porque como las plantas por lo general no tienen hojas en esta época, evapora poca cantidad de agua y no vamos a querer tener un exceso de agua en épocas que hace frío, mucha agua a nivel de las raíces nos puede traer problemas. Y así vamos a lograr tener plantas de arándano espectaculares cultivadas directamente en maceta. Espero que lo pongas en práctica, aunque sea sembrar algunas, y si bien lleva tiempo, cuando queremos acordar, tenemos plantas de este tamaño que ya empezaron a producir. Te mando un saludo grande. ¡Chau!